Citlali levantó la mano. ¿Cuál es tu duda, Citlali? Sigue desactivado el micrófono, a lo mejor estás hablando con el micrófono desactivado. Sí, perdón. Mi pregunta es, para encontrar el número 707 del ejercicio de hace rato, Ajá. ¿se puede hacer esta multiplicación, división? Sí, cualquiera de las 4 operaciones es válida. Ah, ok. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, el día de ayer vimos lo que era esto de la matriz FODA, que quedamos que es una herramienta que nos sirve para hacer el análisis de nosotros mismos. En el caso que estamos trabajando es para ver un análisis de nosotros, de lo que somos buenos, lo que nos falla un poco, lo que tenemos que mejorar, ¿sí? Que son las fortalezas, lo que somos buenos, y debilidades, lo que nos falla y que todavía tenemos que mejorar. Quedamos que no lo estamos tomando como cosas que son contrarias, sino como una escala. Cada característica tiene una escala y si lo sé hacer bien, si me sale fácil, si tengo desarrollada esa habilidad, pues va a estar de este lado, en fortalezas. Y si no me sale bien, si estoy en desarrollo en esa habilidad, lo ponemos como debilidad, ¿sí? Es algo que todavía no domino, que apenas estoy empezando a hacer, o que nunca me ha salido bien y tengo que practicarlo mucho, entonces debilidad. Y puede ser la misma característica, ¿sí? Entonces quedamos que era algo así como la recta numérica, mientras más a la derecha, pues más grande, más positivo el número, entonces sería más una fortaleza. Mientras más esté a la izquierda, el número es más pequeño, o hasta se vuelve el número negativo, es una debilidad, ¿vale? Siempre lo vamos a ver así, que todo puede en cualquier momento cambiarse de un lado a otro. Y si una de mis fortalezas no la practico, no le pongo atención, poco a poco puedo ir convirtiéndola en debilidad. Y al revés, las debilidades, si le ponemos atención, si le echamos ganas, si practicamos, la podemos ir pasando hacia las fortalezas. Y quedamos que esto es propio, ¿sí? Esto es mío, y en el caso de que lo usemos para analizar otra cosa, esto es propio del objeto de estudio, ¿sí? De lo que estamos analizando. Si es un producto, ¿cuáles son las fortalezas de mi producto? ¿Cuáles son las debilidades de mi producto? Y esto de acá, oportunidades y amenazas, son externos. Son cosas que no forman parte de mi producto, o en este caso que nos estamos analizando, no forma parte de mí, pero que al estar en mi entorno, son fuera de mí, pero en mi entorno, me afectan, ¿sí? Entonces, tengo oportunidades, por lo tanto, me dan chance de hacer algo nuevo, de mejorar. Poníamos ayer el ejemplo de los empleos, una oportunidad, bueno, surgió una vacante en el lugar donde trabajo, de un mejor puesto, un mejor sueldo, o un mejor horario, algo que me ayude a mejorar. Y bueno, es una oportunidad, yo no lo hice, yo no la creé, es algo ajeno a mí, pero que yo puedo aprovechar, ¿vale? Y las amenazas también son externas, pero que actúan en contra. Y las oportunidades las tengo que aprovechar, las amenazas las tengo que evitar, o buscar la manera de superarlas. A lo mejor no la puedo esquivar y me va a afectar de manera directa. ¿Cómo uso mis fortalezas para que no me afecte tanto o para que no me afecte, ¿no? Entonces aquí, en este cuadro, ustedes ya deberían de tener, cuando empiecen a llenar este cuadro, su lista, que quedamos que había una lista de fortalezas, otra de debilidades, y que las vamos a dividir en esto, ¿sí?
Entonces, ahorita nada les voy a poner una descripción general de lo que debería de ir aquí. Déjenme poner esto en negritas y en mayúsculas para que se note que son los títulos y que esos son los que nos van a regir, ¿sí? Lo que nos van a decir qué es lo que va dentro de nuestra matriz. Entonces, aquí lo que voy a poner es cómo voy a usar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades, ¿sí? Y le pongo mis, porque bueno, ahí, arriba, porque las fortalezas son propias de lo que se está estudiando. En este momento es a nosotros mismos. Y oportunidades, las oportunidades no son mías. Entonces, son las oportunidades que se presentan en mi entorno y las tengo que aprovechar, ¿sale? Las oportunidades en mi entorno. Y esto se generaliza para cualquier cosa. Entonces, si estoy estudiando un producto, pues entonces voy a usar las fortalezas de mi producto y no las mías, ¿vale? Déjenme acomodar esto. Ahí está. Aquí abajo, perdón, aquí abajo, aquí a la derecha, tenemos que buscar la manera de que las debilidades no actúen en mi contra para poder aprovechar estas oportunidades. Entonces, si una de mis debilidades repercute de manera directa para que yo no pueda aprovechar mi oportunidad, tengo que trabajarla para que se convierta en una fortaleza o usar alguna de mis fortalezas para compensar la debilidad. No sé, por ejemplo, me cuesta trabajo llegar puntual a mis empleos, pero sé usar muy bien el celular. Bueno, como me cuesta trabajo organizar mis tiempos para llegar puntual, pues entonces lo que voy a hacer es recorrer mi horario un poquito antes. ¿Y cómo le hago? Pues pongo, no sé, alarmas en mi celular. Voy poniendo alarmas en 5 minutos empiezas a hacer esto. En 5 minutos te empiezas a arreglar. En 5 minutos guardas esto. Que me vaya carrereando mi celular, porque ya tengo bien medido el tiempo. Y si salgo más tarde de esos 5 minutos que estoy poniendo la alarma, ya voy a llegar tarde. En el camino, sé que hay tráfico y que a veces tengo que buscarle por otra ruta. Y entonces, como sé manejar bien el celular, uso el Maps. Y entonces le pongo que busque la mejor ruta, que me busque por dónde irme para evitar el tráfico. Y pues lo sé usar bien, sé cuál es la aplicación que mejor me sirve, la que más alternativas me da, la que más acertada ha sido. Y entonces uso esa aplicación para que me guíe en mi camino. Y entonces eso me va a ayudar a poder llegar puntual. La otra alternativa es trabajar en ese hábito. Es mucho más difícil. El cambio de hábitos es una de las cosas que más trabajo cuesta. Entonces, la otra alternativa es trabajar en ese hábito de ser puntual para que después ya no sea una debilidad, ya sea una fortaleza. Una de mis fortalezas es que soy puntual. ¿Vale? Entonces, aquí mejoro, bueno, vamos a ponerle mejorar. Mejorar mis debilidades para convertirlas en fortaleza. Y aparte, usar mis fortalezas, las que se adecúen, para compensar un poco, ¿no?, las debilidades. Compensar, aquí me falló. ¿Sí? Tenemos esas dos alternativas aquí. Puedo compensar con alguna cosa en la que ya sé que
que soy bueno, que me sirve, o puedo ponerme a trabajar para mejorar. Que eso es lo ideal, ponerme a trabajar en que las debilidades se conviertan en fortalezas. Pero si en ese momento, no sé, me urge y no tengo tiempo de hacer todo el proceso de cambio, porque es un cambio personal, pues entonces lo que hago es compensar con alguna de mis fortalezas. En lo que hago el cambio, no es en lugar de, por eso le puse y, ¿vale? No es o de que hago una o hago la otra. Hacemos las dos. Para que esa debilidad se convierta en fortaleza, lo borro de este lado y la voy a poner de este lado. ¿Vale? Aquí en las amenazas, son cosas que yo no puedo controlar, que normalmente no se pueden echar para atrás y que tengo que aprender a vivir con ello o adaptarme. Si es algo que de plano no se puede evitar, no se puede modificar, no se puede trabajar con eso, pues modificar mi producto, mi forma de ser, mi desempeño, lo que sea que me afecte, para que ya no exista esa amenaza. Sí, yo les decía ayer el ejemplo del Lego, ¿no? La amenaza cuando Lego empieza a ver que los niños ya no querían juguetes, sino videojuegos, pues lo que hizo fue, empieza a hacer videojuegos, empieza a entrarle a ese nuevo mercado y hace un videojuego de Lego. Y después se dieron cuenta de que pues también podían con las películas. Y ese era un mercado que ya existía, que no competía con ellos y que lo aprovecharon y dijeron, ah, bueno, mira, ya hicimos videojuegos, haz una película con los monitos de Lego. Hacemos parodias, vamos a tener personajes que ya existen, que ya son famosos, pero los hacemos muñecos de Lego y entonces no solo van a consumir la película por ver la parodia, porque está dirigido a niños, entonces es con la intención de hacer parodia, de hacerlo chistoso, y van a querer el juguete. Entonces, lo que era una amenaza, lo convirtieron en una oportunidad. ¿Cómo? Pues crearon nuevas fortalezas. ¿Sí? Su debilidad era que sus juguetes ya no eran lo nuevo, ya estaban pasando de moda. Pues crearon videojuegos, cosas que no hacían ellos y que tuvieron que hacer como algo nuevo, como algo novedoso para ellos y que les ayudó a sortear esa amenaza y convertirla en una oportunidad. Algo que es muy difícil. Las amenazas normalmente son amenazas y ahí se quedan. Hacer que una amenaza se convierta en oportunidad es bastante difícil porque no es propio mío, no es algo que yo pueda trabajar para cambiarlo, pero sí puedo cambiar yo para verlo desde otro punto de vista y que ya no me estorbe, sino me ayude. ¿Sabe? Entonces aquí tengo que también utilizar mis fortalezas para evitar o de ser posible convertir, bueno, lo pongo después, para evitar las amenazas. ¿Sí? O de ser posible convertirlas, está bien escrito, más bien creo que no está en el diccionario. Ah, ya se tardó. Convertirlas, ¿qué escribí mal? Ah, me falta la R. Convertirlas en oportunidad. ¿Vale? Pero quedamos que esto último es bastante difícil de hacer, requiere de muchos cambios, o a veces ni siquiera es posible, ¿no? No siempre es posible hacer este tipo de cambios. Otra amenaza que podíamos, como ejemplo, era lo de las sopas Maruchan, ¿no? Que ya van para afuera. ¿Por qué? Porque salió una nueva norma de salud que ya no permite que se vendan. Entonces, pues una alternativa será que
le cambien los ingredientes para que ya la Secretaría de Salud no lo considere tan malo. A lo mejor sí sigue siendo un producto dañino, pero aceptable, ¿no? Como muchos otros que siguen en el mercado y que son dañinos para la salud. Este cuadro de acá es el más peligroso de los 4. Es donde se cruzan mis debilidades con las amenazas de afuera. Es donde lo que yo no sé hacer bien, o que no sé hacer, o que me falla un poco, se cruza con algo de afuera, algo externo, y que yo no puedo modificar. Puedo modificar mis debilidades y convertirlas en fortaleza, y ya me paso a este cuadro. Pero mientras no lo haga, estoy en el cuadro donde menos me puedo defender y con algo que está en mi contra desde afuera, las amenazas. Entonces, este es el que hay que ponerle mucha atención. Ahí es donde estaba Lego, por ejemplo. Su debilidad, que tenían un producto que ya estaba pasando de moda y que lo que estaba de moda ellos no lo sabían hacer, ¿sí? Los videojuegos. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenían que hacer? Convertir su debilidad en fortaleza. Aprendo a hacer videojuegos. Y luego, ya que convirtieron eso en fortaleza, le dieron un enfoque distinto. Bueno, hay que usar los videojuegos, que es lo que está de moda, como un gancho de publicidad para mi producto que estaba pasando de moda y para volverlo a poner en el mercado, poder hacer que esté de moda junto con los videojuegos y ya después con las películas. Y entonces se movieron del cuadro más peligroso a este que es el más amigable, donde tengo oportunidades en cosas en las que soy fuerte. ¿Sí? Pero tuvieron que trabajar primero en aprender a hacer algo que no hacían antes y luego en darle un enfoque distinto para que les sirviera de impulso en vez de una traba, ¿vale? Entonces aquí también debo mejorar debilidades, pero junto con eso tengo que cambiar el enfoque. Casi siempre para que una amenaza se convierta en oportunidad, debo de cambiar el enfoque, ya sea de cómo vendo el producto, qué es lo que hace el producto, para qué sirve, o qué voy a usar para impulsar. Así como en el ejemplo del Lego, pues lo que era su enemigo se convirtió en su gancho de publicidad y que ahora es lo que vende más. Si sale como videojuego o como película, pues ese producto es el que más se va a estar vendiendo en ese momento. Entonces aquí también aparte hay que cambiar el enfoque de trabajo, vamos a ponerle, para que englobe todo. ¿Sí? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hago el producto? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo promociono? Entonces depende de lo que estemos analizando, tenemos que cambiar ese enfoque. ¿Qué es lo que quiero para que podamos evitar esta amenaza? ¿Sí? Que esta amenaza no me afecte o me afecte menos. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener esa alternativa de hacer un cambio. No siempre es tan fácil. Por ejemplo, una amenaza hace algunos años ya, que serán como 20 años yo creo, cuando a las cajetillas de cigarro les exigieron por ley poner la leyenda de que era la principal causa de cáncer y poner en sus cajetillas imágenes muy, muy crudas de pacientes con cáncer de pulmón, que no querían porque decían, bueno, es que la gente lo va a ver, se va a espantar y ya no va a querer fumar. Creo yo que no funcionó mucho, ¿no? Como que no creo que haya disminuido la gente fumadora, pero era algo a lo que se resistían las tabacaleras, ¿no? Y pues su debilidad es que sí era cierto, ¿no? El tabaco y todo lo que trae ahí mezclado, pues es la principal causa de cáncer, el cáncer de pulmón. ¿Cuál sería la oportunidad? La manera de convertirlo en oportunidad, pues empezar a hacer otra cosa, ¿no? Alguna otra alternativa, pero que ya no tendría que ver con cigarros, porque bueno, para poder evitar esta ley,
pues tengo que dejar de vender cigarros. Mientras venda cigarros, me van a obligar a poner esa leyenda y esas fotos. ¿Qué podría hacer? Dedicarme a otra cosa. Y con lo que yo tengo, con lo que produzco, pues está difícil, ¿no? Tengo producción de una planta que ya no voy a poder usar, la del tabaco. Tengo mis instalaciones para fabricar cigarros y pues ahora tengo que fabricar otra cosa. Entonces es algo muy, muy complicado, muy difícil, muy caro y que pues ni modo, tuvieron que aguantarse, poner las leyendas y las fotos que les pidieron y seguir vendiendo el mismo producto. No hicieron ningún cambio, sus debilidades siguieron siendo debilidades, su amenaza les llegó, les pegó y lo tuvieron que afrontar. No había mucho que hacer más que pelear legalmente para que no lo hicieran y perdieron. Y entonces ahí, esa amenaza no la pudieron evitar, no tenían fortalezas para enfrentarla, ¿sí? Sus fortalezas no servían contra esta amenaza, y hacer el cambio, pues era prácticamente cambiar de giro, ¿no? Dejar de vender cigarros y vender otra cosa. Esa sería la alternativa. Y saldría muy, muy, muy caro. Permítanme tantito. Ya, perdón, ya regresé. Sí, entonces, esta parte pues, es la más difícil de trabajar porque, como les dije, no puedo controlar las amenazas y estoy en el lugar donde menos me defiendo, ¿no? Las debilidades. Entonces, esta sería más o menos una guía muy, muy por encimita de cómo llenar esta matriz FODA. Cómo ir aprovechando mis fortalezas para poder sortear amenazas o aprovechar oportunidades. Y mis debilidades, definitivamente, tengo que mejorarlas para pasarlas del otro lado, para convertirlas en una fortaleza. ¿Vale? En la tarea de ayer quedamos que íbamos a ir haciendo una lista que no vamos a acabar en un día, que le vamos a ir poco a poco agregando cosas, tanto a las fortalezas como a las debilidades, porque pues luego hay veces que se nos olvida que somos buenos en algo, pero como no se usa tan seguido, se nos olvida. Entonces, esa lista que ya empezaron a hacer, como borrador así en sucio, vamos a irla modificando, bueno, no modificando, clasificando en estas 4 cosas. Ya su lista que tienen ahorita en sucio, váyanle poniendo alguna marquita a la izquierda de sus cosas, de su lista que ya tienen, a lo mejor un número o una inicial, para que vayan viendo dónde encajaría cada una de esas fortalezas o cada una de esas debilidades. En físicas, intelectuales, sociales, aquí quedamos que es en el trato con la gente, ¿sí? En lo social, las relaciones interpersonales. Y en lo moral, ¿sí? Los valores, estas características que son propias de cada quien. Ahí podemos incluir estos valores que no son tanto como moral, sino como
de responsabilidad, puntualidad. Todo eso lo vamos a englobar aquí para que vayan tanto en fortalezas como en debilidades. ¿Sí? Organización, ordenado, todo eso que son características de cada persona y que vamos a trabajar para fortalecerlas. Todas estas normalmente son cosas positivas, ¿no? Cosas que podríamos poner como fortaleza. Pero en debilidades, si no la tengo, tenemos que poner, bueno, me cuesta trabajo ser puntual. Bueno, entonces en debilidades está la puntualidad. No porque sea puntual, sino porque no lo soy. Porque no soy puntual, porque llego tarde. No sé, el orden. De repente soy medio desordenado, se me olvida dónde dejo las cosas, no acomodo todo en su lugar. Bueno, sería como debilidad. ¿Vale? No soy ordenado, o me falta ser ordenado. A lo mejor no es siempre y solo en algunas cosas, entonces podríamos ser muy específicos. No sé, soy muy ordenado en mi trabajo, pero desordenado en la casa. Bueno, entonces ahí depende del entorno, a veces tengo y a veces no tengo esa característica. Entonces, como fortaleza, ordenado en el trabajo. Debilidad, desordenado en la casa. ¿Sale? Entonces, podrían ir haciendo su lista y nada más ponerle una inicial, un número ahí encerrado en un círculo o algo así, que nos vaya indicando esa característica a cuál de estas 4 clasificaciones pertenece. Y características físicas serían principalmente de desarrollo motriz, de desarrollo manual. Por ejemplo, cualquier deporte entraría aquí en físicas. El poder hacer cosas con las manos. Escribo rápido a máquina. Bueno, es una característica física, es una fortaleza física. O soy muy torpe con las manos. Cuando intento hacer algo delicado, lo rompo, me sale chueco, no me sale bien. Bueno, iría como debilidad. No tengo esa precisión al momento de trabajar con las manos. Y que son cosas que se pueden trabajar. No es tan difícil, simplemente es cuestión de práctica, de hacer las cosas. En esto de lo físico, casi siempre es cuestión de práctica, de desarrollar la habilidad, simplemente repitiéndolo una y otra vez, el mismo procedimiento. Normalmente manejan que para desarrollar una habilidad necesitamos alrededor, y ser expertos en esa habilidad, necesitamos alrededor de 10,000 horas de práctica. Entonces, lo vi en un documental, ponían como ejemplo a los deportistas. Bueno, los deportistas de alto rendimiento que se dedican solo a eso, pues para poder manejar bien el balón en el fútbol, pues con 10,000 horas de práctica de estar jugando, de estar tirando penales, haciendo dominadas, todo lo necesario para manejar bien el balón, cuando junten 10,000 horas de práctica ya van a ser de los mejores, ¿sí? Ya van a ser expertos en eso. Los tenistas igual, pues tienen que estar practicando los golpes, la fuerza que les tienen que dar, el efecto que le dan a la pelota, todo eso, con 10,000 horas de práctica, se vuelve uno de los mejores del mundo, siendo un experto. Entonces, para esta parte de las habilidades físicas, eso es lo que se requiere. Mucho trabajo, muchas horas de estarle dedicando tiempo y esfuerzo para hacerlo cada vez mejor. Y bueno, pues creo que todos lo hemos vivido, simplemente para aprender a caminar, aunque no nos acordemos, pues fue esto, estar practicando, estarnos cayendo, repetirlo, y después de cierto número de horas, ya caminábamos sin caernos. Quienes tienen hijos, pues lo vieron con sus hijos, ¿no? Las primeras veces era muy torpe, ya no me caigo, pero camino así como que apenas si me equilibro. Después de un mes, ya puedo caminar normal, ¿no? Después de un ratito ya pueden correr. Y después de unos años, pues ya podemos correr, brincar, ya hacer cosas más complicadas de coordinación que los bebés de 2 años a lo mejor todavía no pueden hacer, a pesar de que ya caminen, ya corran. Y entonces, todas estas habilidades físicas
van a ser de las más sencillas de mejorar, porque simplemente es repetición, estar haciendo práctica para que nos salga bien. Las demás son un poquito más difíciles, sobre todo las de hasta acá abajo, que requieren de cambiar hábitos, cambiar forma de pensar. A lo mejor habrá quien diga, bueno, es que no soy puntual, pero pues la puntualidad no importa. Mientras yo haga mi trabajo bien hecho, aunque llegue tarde. Sí, entonces habrá trabajos donde a lo mejor funcionan, ¿no? Pues, al jefe le interesa que cumpla con su carga de trabajo y no le importa en qué horario. Pero habrá otros lugares donde no, el horario es muy importante y si no llegas puntual, aunque hagas toda tu carga de trabajo, te descuento, ¿no? Te descuento los minutos que llegaste tarde, porque en esa empresa, en ese lugar, importa el horario, ¿no? Es muy importante que se cumpla con el horario. Entonces, estos son los más difíciles, donde tenemos que cambiar forma de pensar, nuestra forma de actuar, hábitos, cambiar esos valores, como son cosas que tenemos arraigadas desde niños, que nos fuimos haciendo como parte de nuestra personalidad, es lo más difícil de cambiar. Sí se puede, pero se requiere de mucha voluntad, mucha paciencia, mucho tiempo y de estar pues presionándonos a nosotros mismos. Aquí es muy difícil que alguien externo nos presione, nos ayude si no queremos. Y lo principal es aquí la decisión propia de decir quiero cambiar, quiero hacerlo mejor, y entonces tengo que cambiar esa debilidad hacia fortaleza. Y al revés también es difícil, ¿no? Si alguien tiene los valores bien establecidos, pues que se vaya como en las películas de la Guerra de las Galaxias, que se vaya al lado oscuro no es tan fácil, ¿no? No es algo sencillo de cambiar. Muy bien, entonces, este va a ser el objetivo de clasificarlas en esos cuatro rubros. Ver cuáles son los más fáciles, los primeros, los físicos, y que pues requieren solo de repetición, de ser constantes y estar ahí trabajando con ellos. Los intelectuales también requieren de esta repetición, de esta habilidad, pero como ya también involucra un poco de entender cómo funciona. Si es algo que no se me da a mí, híjole, soy muy bueno en matemáticas, pero cuando se trata de analizar textos, pues yo puedo decir qué dice, puedo hacer un resumen, pero de ahí hacer un análisis profundo de las implicaciones que tiene, ya me cuesta trabajo, ya no sé qué decir. Yo oigo a los demás, híjole, pues dicen cosas bien profundas que sí tienen sentido, pero que yo no hubiera visto si ellos no lo dicen, ¿no? Entonces requiere de estar practicando, trabajando, viendo ejemplos, viendo a los demás. Pero también son cosas que con la práctica se pueden adquirir. Y al revés, habrá quien sea muy bueno en ese análisis, pero las matemáticas no se le dan. Entonces ya es un poco más complicado que los físicos, pero todavía más fácil que cambiar un hábito o una creencia, un valor. Y de aquí social también es parte de nuestra personalidad, cómo tratamos a los demás, cómo nos desenvolvemos con los demás, y muchas veces es cómo vemos a los demás, ¿no? A mí no me gusta tratar con ciertas personas porque no me gusta esa actitud, porque creo yo que es negativa, que es mala, y ya es mi punto de vista personal, y habrá quien lo vea y dice, no, pues es normal, ¿no? Es un tipo de personalidad y lo tolero. Y otros digan, no, yo no lo tolero, es algo que no me gusta y no quiero ni que se me acerquen. Entonces esto ya es un poco más difícil, ya involucra a veces también un poco de nuestros valores, de nuestra percepción de los demás. Entonces estas dos últimas son de las difíciles, son las que no siempre es sencillo cambiar mi forma de ver, mi forma de pensar, y va a costar mucho trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro con esto? Muy bien, entonces vamos a continuar con la lista, vamos a terminarla, agregarle las cosas que todavía por ahí no hayamos visto, que todavía queden fuera de la lista sin querer, y ya empiecen a hacer esta clasificación. Van poniéndole por ahí una marquita
que nos indique a qué corresponde, a las fortalezas físicas, intelectuales, sociales o morales, igual las debilidades, debilidad física, intelectual, social o moral, para empezar a construir ya algo un poquito más ordenado. Mañana, no, pasado mañana, checamos esto y empezamos a ver ya un ejercicio para aplicar esas fortalezas en una matriz FODA. Fortalezas y debilidades. Ponemos un ejemplo de, no sé, por ejemplo, una oportunidad de trabajo. Entonces, según el tipo de trabajo, ¿qué fortalezas me sirven y qué debilidades me afectarían? ¿Cuáles son las que tengo que trabajar porque me van a afectar de manera negativa? Una vez que tengo eso, vamos a ver qué oportunidades hay, qué amenazas hay, para empezar a mezclar esas fortalezas y debilidades que detecté que me sirven para aprovechar oportunidades y evitar amenazas, ¿vale? ¿Alguna duda, algo que no quede claro? Sí. Nosotros hicimos un pequeño trabajo, pero vamos a ver si bien sobre lo que nos está explicando, más o menos nos guiamos sobre